Hablemos de las consecuencias por el hecho de que existan diferencias entre la información reflejada en las declaraciones de impuestos, pero también con la información reflejada en los comprobantes fiscales, tanto emitidos y recibidos. Porque solo por el hecho de que existan diferencias pueden derivar algunos efectos primarios, otros secundarios. Vamos a pensar que nos llegan correos electrónicos donde el SAT determina ciertas diferencias. Es posible que el SAT nos invite a una entrevista de vigilancia profunda y se nos exhiban que hay diferencias, pero también es posible que ni por correo ni por entrevista, sino simplemente se detecten diferencias y se pueda restringir el certificado de sello digital, el CSD. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer como contribuyente, persona física o accionista de persona moral o incluso contador, contadora? ¿Esperar a que el SAT me toque la puerta? En mi opinión, no. Desconozco en qué fecha estás viendo este video, pero lo que sí estoy seguro es respecto a la invitación y exhorto que te quiero hacer. Que puedas autorrecibirte ese correo de diferencias. Y para ello, primero, tienes que establecer un plan de acción, suponiendo de que el SAT te hizo este envío. ¿Y qué es lo que te propongo en primer lugar? Primero, valga la redundancia, tener tus declaraciones presentadas, ya sabes, en formato PDF, y por favor desintegra esas declaraciones en una hoja de cálculo. Ingresos, deducciones, valor de actos o actividades 0%, 16%, no objeto, en fin, retenciones para que tengas esta primera etapa. Ponle por favor si es declaración normal, complementaria, en fin. En segundo lugar, vamos a, por favor, a descargar los comprobantes fiscales emitidos, pero también los recibidos. Mario, pero es que lo descargué hace 3 meses, hace 6 meses. No importa, descárgalos hoy. ¿Por qué? Porque en el modo tiempo y lugar de hace 5 meses, posiblemente el comprobante estaba vigente y hoy está cancelado. O hoy está cancelado y con sustitución. Entonces, ya tengo esta segunda etapa de la descarga y la validación, evidentemente para conocer si se encuentran vigentes o se encuentran cancelados. Después, por favor, exporta Excel, una hoja de cálculo y que puedas establecer ciertos criterios, porque aquí es donde viene la parte toral en donde se determinan las diferencias. Los criterios, sí, hay una disposición legal, ley del ISR, ley del IVA, en fin, pero también está el criterio del contador y es aquí donde se rompe ese resultado esperado de que la diferencia sea cero, porque vamos a suponer algunos ejemplos y tú vas a decirme si te ubicas o no en cada uno de ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, de los ingresos para una persona física o la base de IVA para físicas y morales, porque estamos de acuerdo que cuando expedimos los comprobantes fiscales, que recuerda, tenemos 6 comprobantes fiscales: ingreso, egreso, nómina, pago, traslado y retenciones. El que vamos a analizar es el de ingresos. Y dentro de los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29A, fracción séptima, es que se pueda manifestar el método de pago. Un método de pago que tiene que ser el segundo lugar respecto al primero, que será la realidad. Porque aquí tienes que hacerte una pregunta con 2 respuestas, sí o no. Al momento de expedir el comprobante fiscal, ¿he cobrado el 100% de la operación? Si la respuesta es sí, el Código Fiscal precisa que debes manifestar el método de pago en una sola exhibición, y que a nivel de CFDI es PUE. Ahora, si la respuesta fuera no, Mario, es que cobré el 20%, es que cobré el 60%, cobré el 99.99%, entonces no es pago en una sola exhibición. Tendré que manifestar pago parcial o diferido, que en lenguaje de los CFDI el método de pago es PPD. Sin embargo, pueden haber aquí algunas inquietudes y confusiones, lo diré de esta manera, respecto a operaciones un tanto atípicas. Supóngase que estás trabajando con el gobierno y el gobierno el día 25 del mes que corresponda te pide el comprobante fiscal con método de pago PUE, pago en una sola exhibición. Vas a decir, Mario, la pregunta que hiciste es que si en ese momento de la expedición ya cobré, y la respuesta es no, no he cobrado. Pero, pues el gobierno u otras entidades podrían condicionarte a que si no lo envías de esa manera, con método de pago PUE, pues no te van a pagar y no va a haber trabajo para ti. Y haces la pregunta, oiga gobierno, oiga entidad, ¿cuándo me va a pagar? Mira, de acuerdo al calendario será en 6 meses.
Oye, pero si pues, pensemos, estoy en marzo y me pagarás en septiembre, ¿cuándo es que voy a considerar los efectos fiscales? Y algunos contadores y contadoras manifiestan que en efecto será hasta en septiembre porque su argumento es el estado de cuenta bancario, que déjenme decirles, ese documento no sirve solamente para efectos de los cheques. Por lo tanto, aquí el documento que el SAT tiene a primera vista será el comprobante fiscal. Y si en el mes de marzo señala PUE, pues el ingreso se tuvo que declarar precisamente en el mes de marzo. Mario, pero no tengo el dinero. Bueno, son condiciones que aceptaste y que no hay lugar para que puedas argumentar, oye, es que lo voy a cobrar 6 meses después, un año después. Por ello tienes que ser muy consciente y muy responsable que al momento de exportar los XML ya validados por vigentes y cancelados, pues puedas filtrar las fechas y el método de pago. Todo lo que sea PUE, el SAT, sin voltear a ver, sin preguntarte, considera que ya está cobrado. De hecho, así lo precisa también el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, al señalar que las cantidades amparadas en los comprobantes fiscales se presumen como ciertas. Así que no hay lugar para la discusión y tanto el empresario como el contador o la contadora tienen que estar conscientes que el ingreso se declara en marzo, aún no lo tengan. Oye, Mario, bueno, si no lo quieres de esa manera, pues simplemente gobierno, no trabajo contigo porque no estoy de acuerdo. Valga la redundancia, coincides conmigo que eso no va a ocurrir. Aceptas trabajar con el gobierno bajo esta condición. Así que por favor, revisa muy bien. Y si hay diferencias, pues ni modos, regresa a corregir, ya sea en ISR con las complementarias y el efecto dominó por la acumulación o en los pagos definitivos de IVA, también la parte que le corresponda. Porque aquí lo delicado es lo siguiente, los recargos. Sabemos que hoy 2024 la causación de recargos es del 1.47%. Imagínate que fuera marzo a septiembre, pues son 6 meses, no es mucho. Pero alguien podría decir, no, Mario, voy a esperar a que me llegue y posiblemente ni me llega. Bueno, es un riesgo que tienes que asumir. Pero imagínate que te llegue 4 años después. Multiplica 48 meses, pensemos, por 1.47% y ahí te vas a dar cuenta la tasa acumulada de recargos que se aplica sobre el impuesto actualizado con motivo de la inflación. Por ello, mi recomendación de que puedas hacer una pausa o un stop y decir, a ver, si el SAT hoy me hiciera una revisión de diferencias, ¿qué es lo que va a encontrar? Sé que somos humanos, sé que podemos cometer errores, pero lo resolvamos de manera preventiva y que no lleguemos a estas consecuencias. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el IVA? Es exactamente lo mismo. El ejemplo que te ponía del gobierno, pues va a ceñirse sobre la misma tesitura. Recuerda, y esto es importante, todo lo que señale, todos los comprobantes, perdón, que señalen como método de pago PUE, tanto para el gobierno, y te lo digo así, para mí, Mario Beltrán, lo tengas o no en la cuenta bancaria, para mí el ingreso está cobrado. El IVA se encuentra trasladado. Esto no debe generar ningún tipo de problema. Y evidentemente, no te olvides de la figura del CFDI de pagos con el complemento para recepción de pagos, que a muchos se les está olvidando elaborarlo. Recuerden, un CFDI de ingresos con método de pago PPD, recuerden lo que está señalando, lo que está mostrando, que al momento de su expedición no ha sido cobrado al 100% o se cobró solamente una parte. Y de ello van a derivar los pagos parciales o los pagos diferidos que se van a amparar con esos conocidos coloquialmente complementos de recepción de pagos. Entonces, muchos que están haciendo, pensemos, ingreso a declarar 200,000 pesos, pero en comprobantes fiscales solo tienen 150,000. Le agregan manualmente 50,000 pesos. Otro problema porque no está coincidiendo y aquí el detalle es que no expide los comprobantes fiscales. En ese caso es un CFDI de pagos con el complemento de recepción de pagos. Mario, tengo una operación de hace 2 años, de hace un año y no hice el complemento. ¿Lo puedo hacer ahorita? Hazlo por favor de una vez. No te esperes a que te lleguen a cuestionar porque hay diferencias entre lo declarado y lo manifestado en los comprobantes. Recuerda que el CFDI de pagos tendrá fecha de expedición, pensemos el día de hoy, pero en el complemento te dice fecha de pago, pensemos será el 6 de abril del año 2022 y los efectos fiscales no se reflejan hoy 2024, sino 2022, 21, etcétera. Por ello la importancia de seguir esa regla.
Sí, hay una regla miscelánea que precisa que son 5 días naturales del mes siguiente a la recepción del cobro, pero mi opinión y mi práctica profesional me indica de manera rigurosa que el complemento se debe expedir dentro del mes, porque el día 1 del mes siguiente yo ya estoy preparando las declaraciones para efectos de conocer el impuesto y no puedo estar esperando hasta el día 4 o 5 para poder hacer las conciliaciones bajo el argumento que existe un control interno. Ahora, otra de las razones por las cuales el SAT pues envía esas diferencias, ya sea correo electrónico o ya sea entrevista de vigilancia profunda, son las retenciones. Retenciones de salarios, retenciones de asimilados, retenciones de IVA, servicio profesional, arrendamiento, entre otras. Y aquí voy a hacer una separación porque los comprobantes de nómina y de asimilados los expido yo en mi carácter de patrón o persona que está recibiendo esos servicios de terceras personas bajo la figura de asimilados. Recordemos, por favor, que si bien es cierto, y voy a ceñirme al tema de la nómina, estoy pagando la nómina semanalmente o quincenalmente, y de ello, pues va a derivar que cuando estoy pagando, pues emito el comprobante fiscal de nómina con el complemento de nómina. Y si bien es cierto, la guía de llenado de los CFDI precisa y da la oportunidad que podamos emitir el comprobante de nómina días antes del pago. Mi recomendación, mi práctica y la experiencia atendiendo estas diferencias por vigilancia por correo es que no se haga de esa manera. Te la comparto y tú tendrás la decisión. Si la nómina ya está pagada, tengo la evidencia que está pagada, la acción segunda es emitir el comprobante de nómina, nunca antes, porque hay quienes me han dicho, Mario, pero si el día 31 ya está programado que se va a hacer el pago de la nómina, es nada más esperar. Sí, pero ¿y qué tal si no se configuró correctamente? ¿O qué tal si hay un fallo en el portal bancario y no se ejecuta esa operación el día, pensemos, 30-31 del mes, sino hasta el mes siguiente? Y si tienes la idea que también por la cuenta bancaria se va a manifestar la retención, estaremos en problemas. Entonces, yo lo que le pido a mis clientes es lo siguiente, envíame los comprobantes de nómina y en función a ello elaboro entonces esos comprobantes de nómina con el complemento de nómina. Y vas a encontrar lo siguiente, igual que en pagos, fecha de expedición de nómina, pensemos el día 2 del mes siguiente, pero fecha de pago pondré 30-31, la que consta en el comprobante, porque también ocurren diferencias. Resulta que, como emitieron el comprobante de nómina, pensemos el día 30 y pusieron fecha de pago 30, pero en la cuenta bancaria se reflejó el día 2-3 del mes siguiente, declaran en el mes siguiente dichas retenciones y diferencias. Eso es un grave problema. Y el segundo grupo que te quiero comentar es respecto a las retenciones de ISR, ya sea por servicio profesional, arrendamiento, régimen de confianza, retenciones de IVA, porque esas no dependen de mí en cuanto a la expedición, sino dependen de mí en cuanto a la recepción de los comprobantes. Vamos a pensar que tenemos los servicios profesionales de un abogado o que hablamos de el arrendador que nos expidió su comprobante. Es un CFDI de ingresos, pero recibido para mí. Del mismo modo, descargamos, validamos, exportamos y hagamos la comparación. Porque resulta que por alguna razón, y particularmente para personas morales, recibí el comprobante del arrendamiento del mes. Pensemos el día 25, 26 por alguna razón. Y se manifestó por parte de la persona física método de pago PUE. Pero yo, persona moral, pagué esa renta hasta en el mes siguiente. Y si tengo todavía esa forma de revisar que con el estado de cuenta bancario voy a declarar, tendré problemas. ¿Por qué? Porque yo, persona moral, le voy a decir al SAT, oye SAT, recibí un comprobante de ingresos del arrendamiento e incluye 2 retenciones. Lo recibí en este mes, el día 25, pensemos. Pero entonces, si yo declaro en el mes siguiente, porque ahí está el cheque o está la transferencia, pues existirán diferencias. Y el SAT lo que va a decir, oye Mario, tuviste que haber declarado en el mes de recepción del comprobante de ingresos con la retención de ISR y la retención de IVA. Y si hacemos la conexión de esta relación, pues la persona física, me imagino,
que si expidió el comprobante fiscal el día 25 de este mes y lo cobró en el mes siguiente, ¿cuándo es que tiene que declarar? No en el mes siguiente, sino en este. Por ello, la persona moral tiene que hacer una descarga, eso sí lo recomiendo, días antes de que finalice el mes y revisar en su exportador de XML a Excel, pues la columna de retenciones y conciliar si en efecto esos comprobantes recibidos ya fueron pagados. Porque si no, la recomendación es, oye, persona física, ya sea arrendadora o profesionista, fíjate que recibiste comprobante, pero no te lo voy a pagar en este mes. Por favor, cancélalo y si es tanto, emite el PPD 99 y cuando te pague, me expides el complemento de recepción de pagos y listo. Tendremos una conciliación. Eso es importante, por favor, y te lo comparto a manera de sugerencia, recomendación. Hazlo antes que finalice este año. No te esperes al momento de presentar la declaración anual o por lo menos de preparar los papeles de trabajo. Muchos contadores, ¿cuándo crees que lo elaboran? El día 30 de marzo, el día 29 de abril, un día antes del vencimiento. Y se dan cuenta que hay comprobantes duplicados, que nunca pagaron, en fin, y andan por ahí hablando, oye, ¿me podrás cancelar el comprobante? Oye, ¿me podrás aceptar la cancelación de los comprobantes? ¿Por qué esperar al año siguiente si en todo caso se puede hacer de manera preventiva? Eso es importante porque recuerda, te compartí los tres efectos, dos de menor escala y uno de mayor escala. De menor escala, recuerda, un correo electrónico con diferencias que no se tiene por qué responder, se tiene que atender. Dos, entrevista de vigilancia profunda. Estos evidentemente se atienden, pero también se responden. Y tercero, la restricción temporal de los CSD. No vas a poder expedir comprobantes fiscales solamente por la existencia de las diferencias. Y cuando hagas tu revisión, pues llegarás a las mismas conclusiones. Entonces diría por ahí, ¿qué necesidad tienes de estarte preocupando en ese entonces cuando de manera preventiva puedes tomar un día, 2 días y seguir este ejercicio como si el SAT en este momento te enviara esa entrevista de vigilancia profunda o ese correo electrónico? Hoy los tiempos ya no son los mismos de la década pasada. Hoy el SAT tiene una forma muy fácil y muy rápida de poder cruzar y poder vincular. Aquí la responsabilidad técnicamente es del contribuyente, pero en la práctica es del contador o de la contadora, porque si los criterios que está utilizando son de la década pasada, va a incurrir a que el contribuyente, su cliente, pues tenga estos riesgos con el SAT, tenga estos costos innecesarios como son los recargos y las actualizaciones. Contador, contadora, colega, ¿quién debe pagar esos recargos por diferencias? ¿El cliente o tú?